El programa de hoy ofrece una repetición, como siempre hacemos en el mes de agosto. Concretamente, les vamos a invitar a que puedan ustedes presenciar el programa y recordar el programa que emitimos el día exactamente 31 de diciembre del año 20. Este es un placer, el programa que produce Telemiño aquí en las instalaciones de la Biblioteca NOS de la ciudad de Orense, y que nosotros emitimos a través de nuestra señal y a través del canal 133 de R Televisión. Por favor, no olviden, si van de viaje, poner televino.com y ahí estaremos. Gracias por la atención y disfruten recordando aquel programa. De vez en cuando da gusto tener invitados que son amigos y que aparte de eso pues son personas de solvencia profesional demostrada. Hay un campo que a mí me interesa siempre, pues, desde el punto de vista profesional, porque el tiempo lo rocé y porque yo creo que es una función importantísima en la sociedad. Hay una profesión que es vital, que es la de defensor de la justicia, la defensor de los muchos atropellos que se producen a través de todos los estamentos de la sociedad. Y esas personas se llaman abogados, son generalmente o licenciados o doctores en Derecho que dedican su vida a especializarse en una de las muchas partes del derecho, porque hemos hablado del derecho, pero meterse en ese campo no es lo mismo ser un especialista en temas financieros que el derecho de familia, que bueno, que en otras muchas posibilidades que tiene el tema jurídico. Hoy tengo el placer de tener un amigo que estuvo aquí en otra ocasión hace mucho tiempo y que en esta ocasión tengo la impresión de que me va a satisfacer muchísimo lo que le voy a oír decir. ¿Y por qué? Pues os lo explico después, pero antes le diré que es abogado, pues ya lo he dicho, ha quedado implícito en lo que estoy explicando, y se llama José Luis Atanes. Rodríguez Atanes. Bienvenido. Gracias. ¿No me he equivocado en el nombre? No, es José Luis Rodríguez Atanes. ¿Qué ocurre? Rodríguez Atanes. En la calle llega un punto... llega un punto que... Yo me llamo Enrique Martín Maqueda, sí. Y en el colegio, y siempre todo el mundo me llama Maqueda, o Martín, siempre he estado luchando con... No, sin N y Maqueda. A mí me cogen el segundo nombre y el segundo apellido. Sí. Es, en vez de José Luis Rodríguez o José Rodríguez, me cogen el Luis Atanes. Entonces, a todos los efectos, Luis Atanes. Bueno, que es imaginariamente por la y continuamos. ¿De qué nos vas a hablar? Bien, hoy traigo un libro de una persona más que interesante, una persona seductora. La verdad es que es una mujer seductora llamada Oriana Fallaci. Me han recomendado el libro, yo no lo conocía, realmente no lo conocía, y al principio, bueno, pues vamos a leer, la chica esta, la señora esta, ¿no? Señora que ya murió, por cierto, ya falleció en el 2006. Me encontré que me lo recomendó, tengo que agradecérselo muy mucho, pero muchísimo, porque me encontré con una verdadera joya. Es una verdadera joya de persona, maravillosa, y escritora. Bien, el libro que traigo hoy se llama La fuerza de la razón. Este es un libro que viene a ser continuación de otro libro que se llama Rabia y Orgullo, que ella escribió y que por tal libro tuvo verdaderos problemas. Hablando de justicia, tuvo problemas con la justicia, tanto con la justicia suiza como con la justicia francesa, por lo que expresaba en ese libro. Tanto es así que la justicia suiza pidió la extradición a Italia y el primer ministro italiano dijo que no. O sea, el dijo que no hay porque en Italia todavía había libertad de expresión y que no lo mandaba. ¿Cuál era el problema? ¿Qué tema trataba? El tema musulmán, el tema de la invasión musulmana, el tema de la entrada de musulmanes, el tema de que Europa se está islamizando. Eurabia. Le llama Eurabia, efectivamente. Eurabia. Ella le llamaba Eurabia. Cuando empecé a leer el libro, en principio el tema era interesante, pero cuando empecé a leer lo que esta mujer nos transmitía, me transmitía, empecé a sentir algo que no siento desde hace mucho tiempo ni en ningún libro, bueno, ni con los míos, ni con los que leo, ni con nada de eso. Es de una persona tremendamente inteligente, de una persona que no se victimiza, que ahora está muy de moda el victimizarse. Esta mujer no se victimiza, esta mujer es luchadora.
es peleona, tiene fuerza, tiene carácter, escribe muy bien. Luego al leer ya su vida, en la cual quedé fascinado, verdaderamente era una mujer libre, pagando, libre y dispuesta a pagar su libertad, porque la libertad tiene peajes, la libertad tiene cargas, hay que estar dispuesto a pagarlas. Esta mujer también llamó mi atención todo esto unido a una cosa llamada rebeldía, lo que hoy no existe. Aquello que decía Julio Anguita un día en un vídeo que sacaba, le decía a los jóvenes, tenéis que ser rebeldes. Pues esa rebeldía a la que se refería Julio Anguita yo la percibí en esta señora. Pero hablamos de señora, no hablamos de una chica. Si hablamos de una chica de 20 años, 30 años, vale, no. Cuando escribió este libro, esta mujer tenía 71 años. Está en el 2000, en el 2001, y murió a los 77, en el 2006, de un cáncer. Una rebeldía, una fortaleza increíble, imprime una fuerza en dar los razonamientos por los cuales la gente que quiere atacarle está totalmente equivocada. Y es ahí donde radica esa energía. Y luego también me llama la atención este libro porque demuestra una dosis de cultura increíble en un escritor. Sinceramente, los escritores normalmente suelen ser cultos, obviamente, tienen una admiración, pero es que esta está en un plus, tiene un plus en la cultura. O sea, tanto en historia, como en filosofía, como en lo que le pongan, es una mujer fascinante en la cantidad de conocimientos que tiene. Claro, te llama la atención y te vas a su vida. Ya alita a su vida ya lo comprendes todo. Esta mujer nació en el 29, en el año 1929. Esta mujer con 13 a 12 años ya estaba en la resistencia italiana, luchando contra Mussolini y los nazis, ayudando a su padre. Su padre era el que en Florencia era el jefe de la resistencia. Por cierto, no era de familia rica, no era una mujer que tuviese un papá que le pagase todo, que le tuviese todo encima de la mesa, ¿no? Bien, esta mujer era una familia, el padre era albañil, la mujer se desarrolló a base de trabajo. Primero estuvo en la resistencia, después se puso a escribir e ingresó en medicina. No le satisfizo la medicina, le gustaba escribir y siguió escribiendo. Normalmente no me gusta hablar de cuestiones que en los libros aparece, de cuestiones personales, muy personales, como pueden ser de los amores o no amores, tal. Pero en esta mujer sí hay dos personas que le marcaron un poco su vida. Un primer amor que tuvo, en el cual que la dejó. En ese momento ella reventó, acabó en un psiquiátrico durante un tiempo y se rehizo totalmente. A partir de ahí empezó a dispararse. Esta mujer la mandaron de reportera por todo el mundo, en el periódico donde estaba. Estuvo en Hollywood, tenía, de hecho, algún libro de ella tiene el prólogo de Orson Welles. Esta mujer decía del rey del rock que era imbécil. Recorrió también, hizo entrevistas a todo el mundo también de la época, hablando de todo el mundo. Es que es una lista interminable. Para mí lo más fascinante son dos personas, sin perjuicio de que pueda haber cientos de personas que fueron los que movían el mundo, los que estaban a la cabeza del mundo en la segunda parte del siglo XX, la parte que a ella le tocó vivir. O sea, ha vivido su vida, la vida que la ha vivido, la vida intensamente. Hay dos personas que para mí son verdaderamente también de referencia impresionante, como fue Henry Kissinger, que es el hombre que rigió los destinos internacionales de Estados Unidos durante toda la segunda mitad prácticamente del siglo XX, y Golda Meir, otra gran mujer. Bien, fue la primera corresponsal de guerra italiana, estuvo en la guerra de Vietnam, en la guerra del Golfo, estuvo también en la matanza de lo que es México, en la matanza de la plaza de las tres civilizaciones. Sí, ahí le hirieron. Escribió un montón de libros, llegó a tener, y aquí viene la segunda parte, llegó a tener una pareja ya cuando tenía 40 años, entrar a los 40 años, y cuya pareja era una persona, un rebelde igual que ella, porque estaba enfrentado con la dictadura de los coroneles, era griego, y enfrentado con la dictadura de los coroneles, y lo acabaron matando. La realidad es que ella siempre se quedó con la idea de que lo mataron. De ahí sacó un libro, El hombre, y de ahí también sacó tuvo un aborto también por el camino, y sacó otro libro, Cartas a un niño que no nació. En lo que se refiere ya más entrando en el libro este que tenemos, ella defiende su postura
en Francia, la encausaron por decir cosas como que lo que es la integración de las civilizaciones era una falacia, por decir que los moros no se integraban, por decir que lo de derecho al voto criticar el derecho al voto de los extranjeros. Sin embargo, no decía nada. Y una frase que repite, la cual dice que los moros se multiplican como las ratas. Eso es lo que decía ella, los musulmanes se multiplican como las ratas. Por esa frase, de un delito de odio, bueno, intentaron encausarla. La realidad de todo esto es que esta señora tiene su derecho a la libertad de expresión y con su derecho a la libertad de expresión ha manifestado lo que es una realidad que no dice ella, la dijo Boumedienne. Boumedienne es el segundo presidente de Argelia. Tener hijos, sí, dijo. Sí. A las mujeres. Argelia era una provincia francesa, tuvo una gran relevancia en la Segunda Guerra Mundial porque fue desde ahí donde salió de Gaulle con las fuerzas a cargarse a la Francia ocupada y cargarse el gobierno de Vichy y todo esto, pero Argelia se independizó. El primer gobernante, el primer presidente Ben Bella, y el segundo fue Boumedienne. Boumedienne fue el que dio el pistoletazo de salida para una cierta, una invasión, pero lo decía él. No es que lo diga yo, ni lo diga esta señora, es que lo decía él. Hay un discurso en la ONU del año 1974 donde él, y parece ser que nadie le hizo caso, y realmente lo estamos viviendo, lo que él dijo lo estamos viviendo hoy, en donde decía de que las gentes del hemisferio sur invadirán el hemisferio norte y no como amigos, sino con sus hijos poblarán esto. Y decía que conquistarán Europa con el vientre de sus hijos, con el vientre de sus mujeres. Eso es lo que decía él. Y lo dijo por eso decía yo lo de que tengáis hijos. Claro. Bueno, pues las novedades de esta semana son, en primer lugar, de Donato Carrisi, La Casa de las Voces. Alguien te está llamando por tu nombre. Pietro Gerber es un psicólogo diferente a los demás. Su especialidad en la hipnosis y sus pacientes tienen una cosa en común. Son niños, a veces niños traumatizados, o que esconden recuerdos que son incapaces de evocar. En segundo lugar, de Camila Lackberg, Alas de Plata. Falli, una mujer con dos rostros y un pasado por escapar. Camila Lackberg nos sorprende con una novela que reinventa la línea que divide el bien y el mal. Y en último lugar, en Editorial Planeta, de Gerard Quintana, El hombre que vivió dos veces. Ibiza, 1999. María y sus hijos llegan a una playa una tarde de septiembre después de saber que el vuelo de su padre Salvador se ha cancelado y que llegará en el último avión. Lo que pasará en aquella pequeña cala lo cambiará todo para siempre. Bueno, pues ya llega el momento de comenzar el desfile de invitados de hoy y tengo mucho gusto en presentaros a ustedes a un periodista joven pero con una fecunda vida profesional porque son 18 los libros que ha publicado hasta este momento. Empezó pues, con 18, 19 años, concretamente el año 93, con una publicación que se titula Música en la Vila de Celanova y después estos 18 que están aquí escritos y enumerados, yo no voy a leerlos todos, pero sí los dos últimos. Uno de ellos que ha tenido la gentileza de traérmelo y de regalármelo, que es En el país de las setas, un reino de virtudes desconocidas. Y luego después otro, que también él me subraya entre su producción, que tiene la curiosidad de que la narración ha sido realmente de las pocas veces que un escritor puede narrar en primera persona unos acontecimientos que ha vivido. ¿Se acuerdan ustedes de un barco que tenía un comandante o un capitán? El capitán, porque yo el comandante no sé si era comandante o capitán, porque mi terminología marítima no es exactamente de premio extraordinario, pero en fin, el que mandaba en el barco, el que según las normas tiene que abandonar el barco el último, de repente se apeó casi en marcha y fue con el barco aquel italiano
que se llamaba exactamente el Costa Concordia, y se quedó en la soledad sin concordia, porque me supongo que habría un gran nerviosismo a bordo. Bueno, he contado muchas cosas de él, y repito, su nombre es Alejandro Mínguez. Alejandro ha nacido en el centro de la ciudad de Orense, en el Parque de San Lázaro, y para mí es un placer darle las gracias por su presencia aquí y felicitarle por su trabajo y preguntarle cosas. ¿Cómo te iniciaste en el mundo del periodismo? El placer es mío, eso ante todo. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me gustaba contar historias. Ya desde el colegio, yo recuerdo perfectamente trabajar con los periódicos ya siendo un niño y recuerdo los clásicos periódicos escolares que se hacen y que yo, pues bueno, empecé a escribir ya en aquel momento, o sea, realmente a una edad francamente precoz, ¿no? Y nunca pretendí más que contar historias y contar cosas que pasaban o que me llegaban a mí, ¿no? Y bueno, y la vida me ha llevado, pues eso, a tener pues una serie de publicaciones con mayor o menor acierto sobre distintas temáticas en las que narro, pues desde una de mis pasiones, que son las setas, hasta, como bien comentabas antes, pues un suceso trágico en el que casi pierdo la vida, que fueron las últimas horas del Costa Concordia, de aquel famoso barco que efectivamente el capitán no hizo gala a lo que debiera y se apeó el primero en vez de esperar a que todos estuviésemos a salvo. Sí, porque es que de verdad, yo imagino, y en el fondo la tragedia, vamos, se palpa simplemente pensando, pero también, como es muy italiano todo, ese tono un poco de cosa extraña. Además, el commendatore, ¿qué cosa pasa? Que el que tiene que responder de la salud y de la vida de los pasajeros se marcha y dice que es mejor. ¿Cómo quedaste? ¿Qué sentiste en aquellos momentos? Bueno, fue un desconcierto absoluto. Realmente yo narro en el libro un poco la fase previa a ese viaje y cuento también un poquito lo que pasa a continuación, ¿no? Pero lógicamente el núcleo del texto está conformado por las horas, sobre todo las 3 horas que duró nuestro rescate, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde el momento en el que el barco choca con una enorme roca y abre una brecha en el casco de 70 metros. ¿De cuánto? De 70 metros. Madre mía. Pensemos que era un buque muy grande, tenía 300 y pico metros de largo. Sí, entonces, bueno, el capitán era perfectamente consciente desde el minuto 1 de la gravedad del asunto, con lo cual si bajó, él dice que se cayó en una barca y llegó a tierra, bueno, es una excusa muy peregrina, fue porque él quiso, ¿no? Y bueno, nosotros estuvimos, pues eso, 3 horas, hablo en plural porque estaba con mi mujer, y esas 3 horas, pues lo único que puedo decir, y que está reflejado en el libro, lógicamente, es que nos despedimos. O sea, nosotros llegamos a despedirnos porque pensamos que no salíamos con vida del barco. Fallecieron 33 personas. Lógicamente es una cantidad pequeña en relación al número de pasajeros y de tripulación que iba, pero podíamos haber muerto la mitad o más tranquilamente si se hubiese producido solo un poquito. Pero el barco, y perdón que te interrumpa, ¿quedó pegado a la costa o se separó de la costa? El barco estaba muy próximo a la costa. Lo que pasa es que era de noche y nosotros tampoco lo sabíamos. Veíamos luces, se veían luces, pero no éramos capaces de evaluar la distancia. Exactamente, ¿no? Realmente estaba muy cerca. Hubo quien fue a nado, hubo quien se lanzó al mar y fue a nado hasta la isla del Giglio, que era donde estábamos en las inmediaciones, ¿no? Pero bueno, claro, es un desconcierto porque las instrucciones eran confusas, porque en principio hablaban de una avería eléctrica cuando sabían que se estaba llenando el barco de agua, ¿no? Y se estaba escorando hacia un lado y después se escoró hacia el otro. Por lo tanto, bueno, fue una gran mentira, ¿no? Y a mí me apetecía mucho que, bueno, que quedase escrito. Es una crónica, es un ensayo muy rápido de leer, además, que decir, es fundamentalmente esas 3 horas y después, pues, bueno, las consecuencias que hubo a posteriori de ese trágico viaje, ¿no? Evidentemente, lo peor fue para las personas que fallecieron y para los familiares de esas personas. ¿Cuántos muertos hubo? 33. ¿33 muertos? 33, sí. Y podría haber, digo, muchos más, ¿no? Pero bueno, al final a todos nos cambió un poco la vida, ¿no? A los 3.400 pasajeros y a los 3.400 y 1.000 y pico de tripulación. Sí, es que era un magno buque, era un barco enorme.
que quedó al final, pues como todo el mundo tendrá en la retina, acostado, ¿no? Tumbado sobre el lecho marino, y finalmente pues bueno, lo desmontaron y se lo desguazaron, ¿no? ¿En qué año fue concretamente? Pues esto fue en el año 2012. El 2012, hace 8 años ya. Sí, hace 9 años, sí. ¿Y a los pasajeros os resarcieron de alguna manera? Sí, la verdad es que sí. Hubo varios juicios y distintos frentes, pero a nosotros, en nuestro caso, sí que nos pagaron lo que correspondía y a lo mejor algo más porque tampoco quisieron llegar a juicio. Ajá. Una historia... Pues, una historia realmente para no dormir, como las que hacía Narciso Áñez Serrador. Pues esta semana los libros más vendidos son, en primer lugar, De Seis Barral, de Eduardo Mendoza, Transbordo en Moscú. En segundo lugar, Editorial Espasa, de Federico Jiménez Los Santos, que ya va por la 4ª edición, La Vuelta del Comunismo. Y en último lugar, Editorial Destino, de María Oruña, Lo que la marea esconde. Bueno, pues esta semana recomendamos como libro infantil Harper y el Circo de los Sueños. Vuela con Harper y sus amigos hasta el maravilloso Circo de los Sueños. Entre las nubes se esconde un pastelero muy especial, la cantante Marina, la divina Faida y el misterioso secreto sobre el pasado de Harper. Y este fue el programa que seleccionamos para esta semana. Gracias por la atención que nos han prestado y esperamos que hayan recordado con ilusión y con alegría lo que allí se habló. Lo han visto ustedes. Gracias y hasta la semana que viene.